Buenas noches, mis hermanos. Muy bueno nosotros estarmos acá nuevamente para tenemos nuestro estudio en el libro de Jonás. Y hoy solamente me toca cuatro versículos, ¿sí? Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Son solamente estos versículos para hoy, pero teremos muchas cosas para hablar. Hoy nosotros vamos a hablar sobre la queja de Jonás y vamos a ver también sobre la misericordia de Dios para con todas las personas. Este será nuestro tema para nuestro estudio. Vamos a empezar con una oración. Hablamos con nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Dios, te damos gracias por ese tiempo de estudio y meditación en tu palabra. Gracias por tener la Biblia en nuestras manos y ver cuán misericordioso y amoroso eres con nosotros. Que aunque pecadores somos, enviaste a Jesús a morir por nosotros y nos perdonaste. Abre nuestras mentes y corazones para estudiar tu palabra. Bendi Bendice a todos los presentes y a quien escuchará este estudio más tarde. Bendice nuestra iglesia y todo nuestro trabajo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo tengo el texto en la pantalla. Es un texto corto, solamente 4 versículos. Uh, pero si tiene su Biblia, también puede mirar en su Biblia. ¿Alguien podría leer el texto de Jonás que nosotros vamos a estudiar hoy? Yo, pastor, Gracias. así dice la palabra de Dios. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraste a huir a Tarsis, porque sabía que yo porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Palabra de Dios. Amén, amén. Este es nuestro texto. ¿Alguien quiere hablar algo de este texto que llamó la atención? Es un texto muy fuerte. Sí, por lo menos esa palabra que dice en el inicio, si me la puede traducir, por favor, Vale. apesadumbró. Sí. Después nosotros vamos a ver esta palabra. ¿Ok? Bueno, este es el texto para nosotros hoy. ¿Vale? Vamos a recordar algunas cosas que ya oímos sobre la historia de Jonás y que nosotros conocemos muy bien también. Bueno, él era un israelita y fue llamado por Dios para predicar en Nínive. Y pueden recordar cómo Nínive. ¿Recuerdan? Bueno, era enorme y era enemiga de Israel, las dos Enorme cosas. y enemiga de Israel. Nínive era capital del imperio asirio que en la época de Jonás estaba en apogeo de su orgullo y prosperidad. Era una ciudad enorme porque, según el texto bíblico, una persona tardaba 3 días a cruzarla a pie. Los ninivitas eran extremadamente crueles y feroces, ya que torturaban a sus enemigos. Y la historia nos cuenta, mis hermanos, que los ninivitas arrancaban la lengua de sus enemigos
extendiam sus pieles en las murallas de la ciudad y también levantaban las personas atrapadas en postes, entre otras crueldades. O sea, tremendamente crueles. Y Jonás es enviado por Dios para llevar el siguiente mensaje a los ninivitas. Nínive será destruida en 40 días si no se arrepienten. Ahora piensa Jonás hablando esto con sus enemigos, hablando de la destrucción de la ciudad. Jonás trata de huir de Dios, tomando la dirección opuesta, que nosotros conocemos. Dios envía una tormenta y Jonás es arrojado al mar. El Señor salva la vida de Jonás enviando un gran pez, sin mencionar la especie del pez. Nosotros no conocemos qué pez es. Como que Jonás también puede se quedar 3 días en el pez, no lo sabemos, pero Dios quiso así, para que então ele volvesse e hablasse de la mensaje que ele debía traer a Nínive. Desde el vientre del gran pez, Jonás ora a Dios, el capítulo 2. Y sobre esta oración, yo hablé un poquito en mi estudio y vimos que Jonás habló por la primera vez acá, el capítulo 2. Jonás aprende que no hay lugar donde Dios no puede estar, donde pueda esconderse de él, incluso en el vientre de un pez. Y entonces Dios le ordena al pez que lo vomite en la playa. Finalmente, Jonás va a Nínive y predica el mensaje de Dios que Dios había ordenado. Se lleva a cabo una conversión que es única en la Biblia. Esta conversión que nosotros tenemos acá en la Escritura es única, tremenda. Una ciudad entera se arrepiente y cree en Dios. Desde la más sencilla persona hasta el rey. Dios cambia de opinión y no castiga la ciudad. Mira, Jonás fue un gran predicador de la palabra. Predicó tan bien, claro, con la acción del Espíritu Santo, pero logró convertir toda la ciudad. Toda la ciudad se arrepiente, oye su palabra y cree en Dios. Recordaos, Nínive era una gran ciudad. 3 días una persona caminaba para llegar al fin de ella. Entonces, mira cómo Jonás fue importante para la misión de Dios en esta ciudad. Y ahora, miren sus Biblias, el capítulo 10, perdona, el capítulo 3, versículo 10. Que es un versículo antes de nuestro texto. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nosotros podríamos terminar la historia de Jonás en este capítulo con este versículo. ¿No? Creo que sería bueno. Teríamos aquela frase que há em las histórias, e vivieron felizes para sempre. Né? Porque Jonás tinha uma missão, huyó de Deus, pero Deus levou ele hasta su missão, pregó la palabra, predicó todo bien, el pueblo se convirtió y Dios no destruyó la ciudad. Pero nosotros tenemos el capítulo 4. El capítulo 4 de nuestro texto. No termina acá. Y el título de nuestras Biblias, yo tengo acá la Reina Valera,
1960, habla el título El enojo de Jonás. O sea, va a hablar de que Jonás no gustó lo que Dios hizo. Jonás no le gustaba oír sobre el arrepentimiento de los ninivitas. Por eso que el título habla enojo de Jonás. Pero nosotros tenemos el capítulo 4 en nuestras Biblias y el capítulo 4 es palabra de Dios, inspirada por Dios. Dios ponió todo esto acá. Entonces, esto sirve para nosotros y necesitamos meditar en estas palabras también. Una pregunta. No lo sé si alguien habló sobre esto. No recuerdo. ¿Quién escribió el libro de Jonás? No hablaron. Creo que ningún pastor habló sobre esto, ¿no? No. ¿Alguien sabe decir? Habló el obispo Felipe cuando hizo la presentación del libro, sí habló. Habló. Se supone se habla de un profeta del tiempo de Jeroboam, que sale en la Biblia, en el libro de Reyes. Se supone que es este. Pero ¿quién escribió? Hijo de, no sé, no me acuerdo. Sí, hijo de Ahí. Sí. Ese. Pero ¿quién escribió el libro? Yo El creo libro. que el obispo en su presentación decía que era como una parábola, que era como una historia que venía de muy antiguo. Y yo no creo que dijo el nombre del autor. Y luego la siguiente vez que dio la enseñanza dijo que la iglesia de Missouri tenía una doctrina respecto a Jonás y que no era un mito ni una historia, sino que como Jesús lo menciona como un personaje histórico, que fue histórico, pero no creo que dijo quién es el autor. Sí. Esto es una historia verdadera, ¿no? Que Dios dejó en la Biblia. No es un mito o algo así, pero es una historia verdadera. Nosotros creemos esto. Después, Felipe habló sobre esto también, que él se equivocó hablando así, pero es sí una historia verdadera con el personaje verdadero. Y la historia nos cuenta, el libro de Jonás no nos cuenta esto, pero tenemos la historia también de la iglesia, la historia por detrás de los libros que nos ayudan también a ver esto. La historia nos cuenta que quien escribió el libro de Jonás fue el propio Jonás, que escribió su historia. Creo que la Biblia de la Reforma que Patricia tiene habla de esto en su introducción, si no me equivoco. El propio Jonás fue entonces quien escribió acá. Y mira só, como yo hablé, podríamos terminar el texto del versículo 10 del capítulo 3, pero para mostrarnos cuán misericordioso es Dios y también que Jonás aprendió la gran misericordia de Dios y que nosotros también podemos aprender la misericordia de Dios. Él escribió este capítulo 4, que si vamos a mirar, es algo que degride la persona que escribió, degride el personaje de Jonás, que no habla bien de él. Todo el libro no habla bien, pero tenemos este capítulo para vermos la misericordia de Dios,
cómo Dios trabajó en la vida de Jonás también y cómo nosotros necesitamos también de esta misericordia. Y semana que viene van a ver que la historia termina, no hay una conclusión. Él termina sin decir o que pasó con él. Pero como él escribió esta historia, podemos tener la certeza que él entendió la misericordia de Dios. Patricia. Sí, con todo lo que está pasando en el Medio Oriente ahora mismo, yo me imagino que si un profeta israelita le mandasen a Teherán para declarar de que Dios iba a destruir la ciudad, iría encantado. Diría, venga, esta gente no se va a arrepentir en la vida. Eso es lo que a mí me ha sorprendido mm, sobre todo aquí al final. Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Lo que yo me imagino que él no sabía que los ninivitas se iban a arrepentir. Lo mismo que los iraníes y los iraquíes, seguro que no se arrepienten si viene un profeta israelí y les dice, chicos, dejemos de guerras. Sí, ¿verdad? Esa, acá nosotros podemos hacer una pregunta para comprendermos esta misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Creo que va en dirección do que Patricia está hablando. ¿Qué es la misericordia de Dios? Esa misericordia, ese amor, ese, Él tiene compasión, piedad. Sigues teniendo misericordia. El hombre puede hacer, pero Dios es todopoderoso y tiene la misericordia. Él podría hacer terminar la tierra, pero tiene amor a su pueblo. Pero es el Sí, hombre que busca en su orgullo, en su riqueza, en querer tener el poder. Creo que en los tiempos no ha cambiado en el mismo que el faraón, ese corazón endurecido. Y así pasan con los hombres, corazones endurecidos. No temen a Dios. Piensan que Dios no existe y ellos son su propio Dios. es verdad. Lo que usted predicaba el domingo pasado. Ah, sí. Sí. Pero la misericordia de Dios es que Dios no nos trata como nosotros deberíamos ser tratados. No. Esta es la misericordia de Dios. Y esa es Nosotros, la molestia de Jonás. Se molesta eh, porque le dice, tú eres clemente, tú, ¿para qué yo voy a estar haciendo eso si tú puedes hacer las cosas? esta es, Y él pensaba que él no quería ir al pueblo de Nínive por esa razón, porque él no tiene, nosotros no tenemos la misericordia de Dios. No, Mm, Dios es misericordioso y amoroso. Su amor es Ujú, eterno, su amor es grande, tiene sí, piedad y constante. Nosotros, nuestro pensamiento es constantemente inclinado hacia el mal, hacia hacer lo malo, mm, pero Dios y no, por hacernos el mal, merecemos la muerte. la No muerte. solo la muerte acá, pero la condenación. Porque el pecado nos separa de Dios. Y mm. Dios no hace eso con nosotros. Patricia, ¿quiere hablar una cosa? Porfa. Sí, en la historia de Jonás no dice que Dios intervino en el corazón de los ninivitas. No dijo que Dios ablandó su corazón y hizo que se arrepintiesen. Simplemente ocurrió que ellos se dieron cuenta de su maldad y ellos por su propia iniciativa se arrepintieron, ¿no? Entonces, eso es sorprendente también porque Dios endurece el corazón, por ejemplo, de Faraón y con cada prueba se vuelve más duro y sin embargo no reblandece los corazones de los ninivitas, no interviene Dios aquí, deja Inte- que ellos Ajá. Pero hagan lo que hagan. sí, recuerda que como Dios cría la fe en nuestros corazones.
por oír y por los medios de la gracia, Gracias. bautismo y Santa Cena, y también por oír la palabra. Y Jonás estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, Dios trabajó en sus corazones con la predicación de Jonás. ¿Sí? Porque si no, es una obra humana. Y la obra humana no lleva a acercarnos de Dios. Solamente va a llevar para lejos de Dios. Bueno, puede, Luisa. Sí, yo pienso que nada ocurre sin que Dios lo permita. Nada ocurre, o sea, una hoja no se mueve sin que el Señor lo permita. Entonces significa que ya el plan de Dios con los ninivitas de enviar a Jonás para que obedeciera, y Jonás, desobediente, no quería ir, y sin embargo al final le tocó llegar hasta allá, ¿ok? Y no le quedó otra cosa que predicar. Y Sí, eso, pues, que la fe viene por el oír, y ellos tuvieron temor de Dios también, porque empezaron ayuno por todas partes, los animales, todo eso. Eso significa que escucharon, escuchar. Sí, escucharon, ¿sí? sí. Ujú. Esto es verdad. Escucharon la palabra de Dios y se arrepintieron. Se arrepintieron. Ujú. Y por eso que yo hablé, podría terminar la historia acá, pero no. Jonás continúa escribiendo su historia para mostrar para nosotros cómo Dios es misericordioso, cómo Dios es amoroso para nosotros. Y vamos a ver esto. Vamos adelante. Mira, el versículo 1, ¿no? Pero Jonás se apesadumbró en extremo, ¿no? Y se enojó. Esta palabra es que fue, que él estaba muy enojado, que fue muy malo lo que Dios estaba haciendo. Es esto que el texto está hablando, ¿no? Por ejemplo, ele estava tão enojado que hervia de ira. Jonás tenía ira con Dios. Esta es lo que quiere decir esta palabra. ¿Ah? Jonás tenía ira de Dios porque Dios usó de bondad para con los ninevitas, ¿no? Pero si vamos ver, Jonás se olvidou de la misericórdia de Deus também. Qual foi a misericórdia de Deus para Jonás no capítulo 2? Hacerlo salir del pez. Escuchó Sí, su ruego. Cuando él invocó en su angustia a Jehová, en el 12, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Ay, creo que, ajá. Disculpa, pensé que tenía el micrófono apagado. sí. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seón, clamé, y mi voz oíste. Dios ¿Verdad? le escuchó. Deus escuchou e preservou sua vida também. Preservou por el medio del pez. Esto foi a misericórdia de Deus para Jonás. Ele merecia a morte. E Jonás se olvidou de esta misericórdia de Deus. E agora ele estava falando que estava com ira de Dios por su bondad, por su misericordia con los ninivitas. Y otro texto muy interesante que Yahaira creo que conoce muy bien este texto, Juan 3:16, Es que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces eso es muy claro, su Hijo está allí.
lo he entregado. Sí, perfecto. ¿Y qué significa mundo en Juan? Al mundo, para el mundo entero, no solo para los creyentes, para todos. Es que a veces las personas estamos equivocadas en el sentido que solamente Cristo ha muerto para los que están allí confesando su fe. No ha muerto para todos, para todo aquel que en Él crea y tiene la oportunidad de creer que Jesús ha muerto y ha resucitado. El mundo en Juan, cuando nosotros leemos esta palabra, mundo en Juan, es siempre relacionada al mundo caído, Sí, al mundo caído. O sea, Jesús necesitó venir al mundo acá para morir por todas las personas, sea eras pecadoras, asesinas, ¿no? Las que hacen guerras, todas estas personas. Eso significa mundo en Juan. Y esta es la misericordia de Dios para todas estas personas perdidas, condenadas, ¿no? Que tienen su gran pecado, pero reconocen el gran amor de Dios revelado en Jesús, tiene el perdón y no la condenación. Jonás estaba, y Jonás conocía esta misericordia. Después nosotros vamos a ver esto. Pero Jonás no estaba creyendo en esta misericordia tan grande de Dios. Ahora, mira este texto. ¿Alguien puede leerlo? Deuteronomio 7, versículos 6 hasta 7. La palabra dice, un pueblo santo para el Señor. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seáis un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos. Sí, Palabra de Dios. amén. ¿Qué pasaba en la cabeza de Jonás acá? Creo que él pensaba y se quedó solamente con el versículo 6, que es un pueblo elegido, santo para Dios, que va a ser mejor para las demás naciones, especial. Creo que él solamente se quedó con estas palabras y se olvidó que Dios ama al mundo. Esta es la misericordia de Dios. Y ahora vamos a ver otro texto. Colossenses 3, versículo 9 hasta 12. ¿Alguien puede leerlo? Colossenses 3, 9 hasta 12. La palabra de Dios dice así, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento.
donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Palabra de Dios. Gracias. Y el versículo 13 va a hablar, soportándoos unos a otros. Mira, nosotros nosotros tenemos nuestro resgate de las tinieblas por el poder de Dios. No fue porque nosotros somos buenos o especiales, sino porque Dios vino a nuestro encuentro. Y esta es una de las razones que nosotros, por ejemplo, bautizamos a los niños, porque a Dios vino a nuestro encuentro, no con mi fuerza, no con mi decisión, pero es Dios vino me rescatando de las tinieblas. ¿Sí? Y mira, y después de esto, Lutero va a hablar que nosotros ahora somos máscaras de Dios. Nosotros somos máscaras de Dios en este mundo, porque Dios nos resgató y ahora nosotros tenemos la tarea de hablar de la misericordia de Dios para las demás personas. Y Jonás, acá, creo que no recordaba de esto, porque él tenía en su cabeza que era un pueblo elegido especial, un pueblo que tenía buena relación con Dios. Pero quien eligió el pueblo fue Dios, por su poder. Y así también para nosotros. Nosotros no somos especiales, mas la acción de Dios para nosotros en buscarnos a partir del bautismo, por oír de la predicación. Y ahora nosotros tenemos la tarea de predicar esta misericordia, que Dios ama al mundo, ama a todas las personas. Y con el arrepentimiento, nosotros tenemos perdón, vida y salvación. Mira que este capítulo es fantástico, el capítulo 4, porque habla de la misericordia de Dios. Y esto es para nosotros. Muchas veces nosotros también pensamos, no, yo soy especial. Yo voy a la iglesia, tengo mi ofrenda, yo soy luterano, entonces tengo algo especial. No, no tenemos algo especial. Tenemos la misericordia de Dios. Sí, Y pastor, es si tenemos algo especial, la misericordia de Dios y su gracia. verdad. Es esto. ¿Ah? Esto. Aceptamos esa misericordia y la confesamos. Esto. Y por eso tenemos una gran tarea de hablar para las otras personas de esta misericordia, de este amor. ¿Ah? Sí. Y mira que Jonás fue un gran predicador. Predicó, las personas oyeron y la ciudad toda se convirtió. Ojalá hacer esto en Madrid. Amén, que se haga la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Un en solo Dios. Madrid, otras ciudades también. En España toda. ¿No? Bueno, vamos adelante. ¿Cuál es el problema de Jonás? ¿No? El verdadero Dios había sido solo un medio para un fin. Jonás usó a Dios para servir al Dios que realmente adoraba. Y acá nosotros podemos hablar un poquito de la idolatría. Jonás tenía idolatría en su corazón. Pastor, Jonás, como todo hombre, creo, perdón, pastor, que creo como pecador, Jonás tenía de todo. El orgullo, sí, tenía todo lo que el pecador tiene, todo lo que tenemos los pecadores. Y Jonás lo trajo al momento.
Y así somos, pastor, como Jonás, ¿Verdad? imperfecto. Sí, ¿Verdad? imperfecto. La imperfección de Jonás es la imperfección de nosotros. ¿Cuántas veces, a veces las personas se avergüenzan de hablar del evangelio, de hablar de ese Dios que es maravilloso y que Dios ha tenido la misericordia de darte esa gracia y que gozamos de esa gracia? Y es una gracia divina, bendita, y que la podemos proclamar dando siempre gracias a Él, porque es que también le decía ayer a las muchachas, ese querer y ese hacer lo pone solo Dios. Nosotros no hacemos nada si Dios no pone ese querer y ese hacer en nosotros. No, porque nosotros somos débiles y nosotros no queremos hacer nada. Nosotros lo que queremos es dormir, ver televisión, ver película, dormir y comer. Sí, esto es Pero verdad. Dios pone ese querer y ese hacer en nosotros para servir, para ayudar. Y parece mentira que a veces no nos cansamos porque Él nos da nueva fuerza para seguir adelante. Sí. Por eso tenemos también la ley, para siempre mirarnos, vemos que somos pecadores, volver al camino con la ayuda de Dios, ¿no? Es por eso. Y también tenemos la ley para quitar los ídolos de nuestros corazones y poner en nuestro corazón Dios, el verdadero Dios en nuestros corazones. ¿Sí? Porque si no, vamos siempre a tener dioses que no son verdaderos y siempre van a llevarnos más lejos de Dios. Y como yo hablé el domingo, los dioses falsos son como drogas. Ofrecen algo, pero al fin traen solamente perdición. Y Jonás Sí, estaba así. Él tenía a Dios solamente para su fin, no porque Dios iría a trabajar en los corazones, Dios iría convertir las personas de Nínive y tener la ciudad toda para Dios. No. Jonás estaría feliz si Nínive fuera destruida. Esto sí, él estaría contento. Porque si vamos a ver después, el versículo 5, Jonás sale de la presencia de Dios y va a la entrada de la ciudad para mirar. Quizás por la última vez, Dios va a destruir todo esto. Vamos a ver esto semana que viene, pero quizás Dios va a destruir todavía la ciudad. Vamos a ver. Bueno, Jonás estaba feliz, estaría feliz si Nínive fuera destruida, porque Nínive era enemiga de Israel. Jonás estaba sirviendo al Dios de su nación. Tenía en su corazón, ¿no? Dios de su nación. Yo soy un pueblo mejor. Yo soy escogido, elegido por Dios. Entonces soy mejor. Mira que muchas personas tienen esto en su corazón. Porque yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo soy mejor. No. Pero el gran problema de Jonás es con la gracia de Dios. Es con la gracia de Dios. Y acá tenemos la historia, Lucas 15. No necesitamos leer esta historia porque creo que conocen la historia del filho pródigo. sí. ¿Cómo habla en español esto? El hijo pródigo, Pródigo, el pródigo. hijo pródigo. Sí, tenemos esta historia. Y esta historia habla de la misericordia de Dios. De la misericordia habla de la misericordia de Dios para los dos hijos. El nuevo, que se fue, y para con el mayor, porque el mayor también estaba fuera de la fiesta y Dios va al encuentro de él, para traer a él también para la fiesta. Y acá nosotros vemos que Dios es misericordioso para con todas las personas. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Todas las personas. La gracia
de Dios es para todos. Y acá nosotros tenemos una cosa. La gracia es distinta acá y del corazón. Muchas personas conocen acá, la gracia acá en la cabeza y no tienen acá. Yo no puedo tener el perdón de Dios. Vendí todo de mi padre, me fui, gasté todo y ahora, ¿cómo yo voy a tener la gracia y el perdón de Dios? Mira, Jonás tenía problema con la gracia de Dios. Si vamos a pensar la gracia de Dios con la mente, si Nínive necesitaba ser destruida, hay que matar todos los asesinos, hay que matar todas las personas. Pero la gracia de Dios es diferente. Extiende el perdón a todos los que se arrepienten y concede la salvación. Por ejemplo, el malvado de la cruz estaba en la cruz al lado de Jesús, se arrepintió y Jesús habló: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta es la gracia de Dios. Si nosotros vamos a pensar acá, no, este malvado que está acá al lado de Jesús en la cruz, no merece. Pero es la gracia. Y por eso que la gracia es locura para nosotros. Porque nosotros somos seres humanos y siempre vamos a tratar las personas con ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero con Pero Dios, ahora hay un nuevo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. perfecto. Sí, tenemos este mandamiento de Dios: ama a tu prójimo. Porque Dios nos amó primero. Y por eso nosotros podemos amar a las personas, predicar su palabra. Porque si nosotros vamos a analizar nuestra vida, también veremos que no somos perfectos, que pecamos por palabras, pensamientos, acciones y todo más. Pero Dios viene a nosotros con su gracia y extiende el perdón para nosotros, que también no merecíamos. Dios es amoroso. Diga, Patricia. ¿Podemos pensar entonces que el otro ladrón también está en el paraíso? Porque no conocemos su corazón como Dios lo conoce. A ver, sabemos que el uno sí, porque Dios le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero quizás el otro también tuvo un arrepentimiento interior que no se ve desde fuera. Bueno, la palabra de Dios habla que el otro ladrón estaba Mm. haciendo bromas con Jesús. Entonces, Sí, sí le estaba, criticaba, sí, sí. criticaba a Jesús. Entonces, si vamos nos quedar con la palabra de Dios, creo que no. Ujú. Pero nosotros no conocemos el corazón. Esto es verdad. Pero si en la... Entonces, la diferencia está en que hubo uno que sí aceptó la gracia Sí, y el otro que no. no. Y Dios lo permite Ujú. ser Esto es un rechazado. asunto muy interesante que nosotros llamamos la cruz del teólogo. ¿Por qué unas personas van al cielo y otras no? Rechazan a Dios esta gracia. No lo sé. Es muy complicado esto. Dios es misericordioso y amoroso con todos, con todas las personas. Pero si vamos al cielo, nuestra doctrina habla esto. Si vamos al cielo, no es porque yo elegí a Dios, pero porque Él trabajó en mí. Pero si yo voy al infierno, porque yo rechacé la mensaje de Dios. ¿Vale? Es complicado, Sí, pero es lo que nosotros conocemos y tenemos en la Biblia. sí. Sí.
la gracia, la salvación es obra de Dios. El ser humano solamente puede rechazar. Es esto. Pero, claro, después que Dios trabaja en nuestros corazones, nos quita de las tinieblas, ahora sí, nosotros queremos conocer más a Jesús. Queremos hablar de Jesús, leer su palabra, porque ahora sí tenemos la fe en nuestros corazones y ahora queremos conocer y tener una relación íntima con este Dios, porque Él nos ama tanto. Y mismo en el sufrimiento tenemos su presencia. Como yo hablé en el otro estudio, que hablamos de la oración y el sufrimiento. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Solamente fue un versículo. Ahora vamos para el versículo 2. Bueno, el versículo 2 es interesante. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Cuál fue la primera vez que Jonás oró? El capítulo 2, para tener ayuda de Dios, porque estaba en el gran pez. Y ahora, nuevamente, tiene su oración. Y su oración está pidiendo a morir. Sí, Está pidiendo a morir. O sea, Jonás, él no tenía una vida de oración. No le agradaba la oración, hablar con Dios. Es algo nítido en este texto. Y acá, mira lo que yo hablé también. Es una pantalla que estaba en el otro estudio. La oración es algo inseparable de la vida ujú, espiritual del cristiano. Hay una frase que dice, la oración es el termómetro de la fe. Y así es. ujú, Quien es hijo de Dios quiere hablar con el Padre Celestial, estar en comunión con Él. Y Jonás, él conocía a Dios acá, en la mente, no en su corazón. Por eso no ujú. tenía una vida de oración. Y él habla algunas palabras acá. Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande misericordia. Mira que hablan estas palabras. Misericordioso, una palabra compañera de clemente, señalando. Pastor, Hoy, no, también, pastor, usted ve ahí en el verso 3 y dice, ahora pues, es palabra de la palabra de Jonás, el hombre, ¿verdad? Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate, esa es una ofensa, esa es una falta de el sí, pecado. es verdad. Sí. Esto es. Y Dios le podría haber quitado la vida, porque Él es el dueño de la vida, pero en su arrogancia, en su falta de amor, en su falta de todo, de que está hablando con el Dios Todopoderoso, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque Sí, mejor me es la muerte que la vida. esto es. Después yo tengo una pantalla con este versículo también. Ahora nosotros estamos hablando del versículo 2. Sí, Y vamos a llegar a esta oración. Bueno, misericordioso, ¿no? Es una palabra compañera de clemente, señalando el amor de Dios que se derrama sobre el pecador indigno que se arrepiente de sus pecados. Dios se guarda para sí mismo ayudar a aquellos que muestran un arrepentimiento genuino del pecado y que confían en su bondad. Esto es misericordioso. Lento para la ira. El deseo de Dios no es castigar inmediatamente el descarriado,
pero cuando se hace evidente en cualquier situación, dada que los hombres son demasiado orgullosos y tercos para ser fácilmente disciplinados, él comienza a enseñarles el camino difícil, expresando su desagrado con el pecado. Grande en amabilidad. Para el profeta, el amor de Dios es tan grande que solo puede multiplicar las frases en un intento de expresar. La bondad es una traducción de la palabra hebrea hesed, que significa lealtad a una promesa convencional. La expresión de bondad amorosa no se agota cuando la otra parte rompe la garantía, sino que va en busca del descarriado y lo devuelve a una relación personal íntima. La misericordia de Dios es tan grande que Él se regocija en apartar el juicio para que el pecador arrepentido pueda volver a entrar en relación convencional. Ahora, ¿por qué Jonás escribió estas palabras? En el versículo 2. Si vamos a mirar el texto de Éxodo, capítulo 34. 34, versículo 6. Que tenemos la historia de Moisés, que Moisés quería ver a Dios y solo sí, ve las espaldas de Dios. tenemos la espalda, sí. Sí. Y mira lo que Moisés escribió. Versículo 6, capítulo 34, versículo 6 hasta 7. ¿Puedo leer? ¿Puede leer? Gracias. Sí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es palabra de Dios. Amén. Mira, Jonás, como profeta, conocía estas palabras. Ujú. Todo el pueblo de Israel conocía estas palabras acá. Que Dios es grande en amabilidad, misericordioso, lento para la ira, ¿no? Que es piedoso, ¿no? Tardo en enojar. Entonces, Jonás conocía muy bien estas palabras, tanto que escribió, pero conocía acá. Tenía problema con la misericordia de Dios en su corazón. Todavía, indo ya al final del texto de Jonás, vemos que Jonás al fin conoció la misericordia de Dios. Pero tenemos este texto, como yo hablé, para nosotros también conocermos esta misericordia tan grande de Dios, que es tardo en irarse, que es amable, que por más que tenemos pecados, con el arrepentimiento tenemos el perdón de Dios y Dios apaga este pecado. Muchas veces nosotros somos así también, conocemos Dios acá, pero debemos conocer Dios acá en nuestro corazón y confiar en este Dios, solamente en este Dios, para tener el perdón verdadero. Bueno, ¿alguna duda? Ahora, el versículo 3. Ahora, pues, 3 y 4. Ahora, pues, ó Jehová, te ruego que me quites la vida, como Yahar estaba hablando. Es una ofensa a Dios. Me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ahora, imagínate, si Jonás hubiera hablado la palabra de Dios
a la ciudad de Nínive, y aquellas personas que eran tan malas prendiesen Jonás. Y como yo hablé al inicio, cortase la lengua de Jonás. ¿Se quejaría más ainda? ¿Más todavía Jonás? Que acá él pide para Dios quitar su vida, mismo con el suceso de la pregación. Ahora imagina si él estaba preso, como Pablo, por ejemplo. Pero a él no le gustaba la acción de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Él tenía su Dios, la nación, en su corazón, y también su reputación estaba en juego. ¿Cuál fue la mensaje que él predicó? Nínive será destruida en 40 días. Pero eso no sucedió. Es decir, Jonás, perdón. Es decir, Jonás, él tenía en juego su honor en vez de confiar en la misericordia de Dios. Y esto es interesante para nosotros. Muchas veces nosotros también tenemos y pensamos solamente en nuestro honor, nuestro bienestar, nuestras cosas, en vez de la misericordia de Dios. Ajá. Pero Jonás es el profeta que recibe una segunda oportunidad. Si vamos a ver Moisés, cuando Moisés desobedeció a Dios, Dios no permitió que él llegase a la ciudad, la tierra la tierra prometida. prometida. Sí. Jonás no. Jonás tiene una segunda oportunidad. Y Dios hace una pregunta. ¿Haces tú bien enojarte tanto? El enfoque de Dios con esta pregunta acá es hacer con que Jonás piense bien lo que está haciendo, lo que está hablando. Porque nosotros conocemos nuestras acciones. Cuando tenemos la ira, nosotros no pensamos con claridad. No tenemos los pensamientos ciertos. Solamente la ira viene en nuestra cabeza. Y Dios quiere que Jonás pudiese pensar en el amor de Dios por nosotros. El amor que nosotros no merecíamos, pero Él regala a nosotros y nos salva. Y después vamos a ver que Dios hace esta pregunta y el versículo 5 habla, y salió Jonás de la ciudad. ¿Sí? Recordaos que Jonás está escribiendo este texto, ¿no? Para nosotros también conocemos. Diga, Patricia. Fue la misma pregunta que Jehová le hizo a Caín cuando mató, o sea, cuando estaba tan enfadado que Jehová no recibió su ofrenda. Le preguntó, ¿haces bien en enojarte tanto? Es verdad. Yo no recordé de esta historia. Gracias. Es Sí. verdad. Y es Y a Caín le dio también otra oportunidad. Le dijo, puedes dominar el pecado que te estás echando. Es verdad. Dios hizo la pregunta para Caín también para que él pudiese pensar lo que estaba haciendo. Es verdad, muy bueno, buena recordación, ¿no? Y muchas veces Dios también va a hablar así con nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? Porque si vamos a ver, muchas veces nosotros también tenemos la ira contra Dios, raiva, tenemos con nuestro prójimo también,
por ejemplo, con nuestros enemigos. Muchas veces nuestros enemigos se dan bien y nosotros nos quedamos enojados. Y Dios, mira, haces tú bien en enojarte tanto. Nos da una segunda oportunidad, así como para a Caín también. Muy buena esta recordación, ¿verdad? Luisa, Sí, pastor, estoy recordando que Dios es tan bueno y tan misericordioso que aquella ciudad que iba a destruir y entonces decía Dios, si se arrepienten 40,000, yo no los destruyo. Y si se arrepienten 30,000, yo no los destruyo. Y así fue bajando hasta que llegó que si uno solo se arrepentía, él tampoco iba a destruir esa ciudad. O sea que Dios es tan bueno, tan misericordioso. Oh Dios, pues, qué Dios tan grande tenemos de verdad. esta es la historia de Abraham con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. eh, Sí. que Abraham intercede por la ciudad porque su nieto, no, Su sobrino Lot. su sobrinho, estaba en Sodoma y Gomorra y Abraham habla 40 personas, 30 personas, 20 personas, hasta llegar 5 personas só, Ujú, Sí, ujú. né? Para tener su sí. sobrino. Y es la misericordia de Dios, es así. Ele é tardo em irar-se, Tardo para la ira. Y sí, clemente. y clemente. Y además, no nos trata como nosotros merecíamos. Sí, Esa es la misericordia de Dios. Merecíamos la ira, pero no. Dios nos regala con amor, con el perdón. Tenemos la segunda oportunidad para hablarnos de su misericordia para las demás personas, para también conocermos más Dios en nuestro corazón y no solamente acá en nuestra mente. Es misericordioso. Bueno, Jonás habló, que me quites la vida. Otros siervos de Dios también suspiraban por la muerte. Moisés, porque creía que la carga de su tarea era insoportable, Sí. habló esto. Elías también, porque su misión aparentemente había fracasado y también estaba siendo perseguido. Igualmente Jeremías habló para quitar la vida. Pero Jonás quiere morir por su misión, porque su misión había sido un éxito en contra de su expectativa y deseo. Él quería algo, la destrucción, pero Dios trabaja distinto. Él quería la destrucción porque en su corazón tenía un Dios de la nación, que él pensaba, yo soy mejor, pero Dios trabaja distinto. ¿Para qué vives? Para qué vives determina que adoras a qué le pertences. En realidad, no tienes el control de tu vida, porque aquello para lo que vives y amas es lo que tienes en mayor control. Esto nosotros vamos a hablar un poquito de la idolatría. ¿Cómo podemos identificar estas configuraciones predeterminadas que pueden distorsionar nuestras vidas, como hicieron con la de Jonás? Pensa em aquelas orações que não han sido respondidas ou aqueles sonhos que não se han realizado. Quando Deus no las cumple, luchas com la desilusão, pero luego sigues adelante, ou te examinas e aprendes lecciones e haces cambios e luego sigues adelante. Ou sientes como Jonás que la muerte es mejor que la vida. La diferencia puede indicar si estás tratando con un amor normal en tu vida o con un ídolo. Una vez que las identificamos, ¿cómo podemos cambiar estas configuraciones predeterminadas?
Lo único que nos libera de la garra de los ídolos es un corazón que comprende la gracia radical de Dios. Jonás estaba a punto de comprender esto por primera vez. En capítulo 2, versículo 8, ele habla isso. Se refirió a los idólatras paganos y afirmó: los que se aferran a ídolo abandonan la gracia que es suya. Literalmente, se refirió a los idólatras que renunciaban a su propia gracia. Por un momento entendió, porque es como si estuviera diciendo: ahora veo que la salvación es del Señor, que es solamente por su gracia gratuita y misericordia, y por eso nadie es distinto, diferente. La gracia de Dios es tanto para los que son moralmente buenos como para los paganos malvados. Todos somos indignos, pero todos podemos recibirla. Si el profeta hubiera comprendido esta idea plenamente, lo hubiera depurado de su fariseísmo que se impuso nuevamente después de que Nínive se salvó. Habría moderado su amor a la patria, haciéndolo una buena cosa y no el fin último, y así su decepción que vemos en el capítulo 4 no habría llegado al extremo de querer morirse. O sea, mis hermanos, Jonás tenía un ídolo en su corazón. Él estaba comprendiendo la gracia de Dios, todavía no comprendió perfectamente hasta este punto de quería morir por causa que Dios fue misericordioso, pero al fin, después vamos a ver que él comprende la gracia de Dios. Y este texto, entonces, nosotros podemos llevar para nuestra vida ahora, que Dios es compasivo, es misericordioso, tuvo misericordia de nosotros y ahora nos toca a nosotros orar como personas amadas, perdonadas, y orar también para que Dios pueda usarnos para llevar su gracia y su amor a más personas. Este es el resumen de estos capítulos que nosotros vemos hoy. Y yo trago también esta pantalla que apresenté en el estudio de Gálatas, de los Gálatas, que habla de la misericordia de Dios. Dios, Él nos mira y nos ve hombres perdidos y condenados, pero en sus gafas está escrito Jesús, y ahora nosotros tenemos el perdón, y ahora Dios nos mira por esto, ve Jesús y tenemos la obra de Jesús y somos hombres perdonados. Muy bueno, mis hermanos. Ahora yo voy a parar la grabación y para también tenemos nuestra charla. Que Dios bendiga a todos que van a oír este estudio y que Dios pueda traer a nuestros corazones la certeza de la misericordia de Dios. Que Dios bendice a todos.